Telefónico, en este caso, es una de las personas también más buscadas y para estas fechas, principalmente para lo que es el revisionismo histórico. Estamos en contacto telefónico con el escritor, el profesor Francisco Tete Romero. ¿Cómo le va? Claudia Torres y Enzo Osuna, los saludamos. Buen día. Muy buenos días, Claudia, Renzo, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Libertad. Bueno, y desde los medios de comunicación, ¿no? Ocupamos estos espacios también, estas jornadas puntualmente para, reflexionar una vez más, ¿no? Sobre estas fechas y, bueno, su mirada respecto de este escenario actual en relación también a lo que tiene que ver con el mensaje que se da hoy desde un gobierno nacional, con un video ya publicado en redes sociales. Hablando de una historia, pero que una historia que hay que mirar también desde los dos lados, ¿no? No sé qué opinión le merece, Tete. Bueno, en principio, para poner en contexto, hay algo muy importante para reflexionar con toda la audiencia acerca de la democracia. Vos sabés que hasta el año 1983, el de la reapertura democrática, la Argentina había tenido tan solo 26 años de democracia plena. La norma había sido la interrupción, o mejor las interrupciones, a través de dictaduras cívico-militares, porque del año 1916, que podemos situar como el proceso de inicio democrático con el voto universal, siempre aclarando para hombres, no para mujeres, golpe militar en el 30 y tenés 14 años. Luego del 46 al 55, 9 años más, 23. Lo que tenés son luego 18 años de proscripciones, gobiernos débiles que asumen y son interrumpidos por golpes militares, y el breve periodo del 73 al 76. En el Chaco es aún más grave esto, porque solo habíamos tenido al año 83 5 años de democracia, por lo que era un territorio nacional, por el primer gobierno del 53 al 55, 2 años, luego años de proscripción, 73 al 76. Esto quiere decir que carecíamos, antes de 1983, de convivencia democrática. La otra cuestión fundamental en relación al video, vos sabés que yo estoy en este momento con 2 libros, Claudia y Renzo, como para ilustrar esto. Uno que recomiendo, Un golpe a los libros, represión a la cultura durante la última dictadura militar, de Udeva, de Hernán Invernizzi y Judith Gociol. Ellos descubrieron lo que fue el operativo Claridad. El operativo Claridad, 60 carpetas encontradas en la bóveda del Banco Banade, Banco Nacional de Desarrollo, desaparecido ese banco, y allí aparece con rótulos: reservado, confidencial, con la estricta orden de ser destruidos esos materiales. Se trata, que finalmente no lo fueron, se trata del operativo más gigantesco, sistemático de represión a la educación y a la cultura. Y ahí aparece permanentemente en los documentos clasificados que analiza Judith Gociol y Hernán Invernizzi esto. Hay 2 batallas que se propone la dictadura militar, cívico-militar. Por un lado, dicen, la que se libra en el campo material de la guerra contra la subversión. Que, dicho sea de paso, en todos los documentos de las Fuerzas Armadas se sostiene que ya a fines de 1975, las guerrillas, es decir, los brazos armados de las organizaciones políticas y militares, estaban derrotadas y estaba convocada la elección para el 17 de octubre de 1976. Pero la otra batalla o guerra ideológica, como se llamaba, o cultural, fíjate vos de dónde aparece la batalla cultural, se libra en el corazón y en la mente de los jóvenes, de los docentes y en el espíritu social. Hay que decir esto, sí o sí, que durante la dictadura cívico-militar fueron cesanteados más de 10.000
docentes, 600 docentes desaparecidos, 6.271 estudiantes. Se quemaron 13 millones de libros. Seguramente pudo haber sido más, pero esto a partir de encontrar dictámenes de jueces y juezas de la dictadura, como por ejemplo, si uno googlea Día de la Vergüenza del Libro Nacional, va a encontrar 30 de agosto, porque la Cámara Argentina del Libro conmemora cada 30 de agosto lo que aconteció en esa fecha de 1980, cuando ardieron en un basural de Sarandí, cercano a Avellaneda, con urbano bonaerense, 1,5 millones de libros del Centro Editor de América Latina, y la CONABIB, Comisión Nacional de Bibliotecas, estima que 12 millones de libros más desaparecieron de sus anaqueles. Tendríamos que decir, además, esta relación que es muy significativa. Antes del 76, la Argentina tenía, en cuanto a redistribución social de la riqueza, casi lo que se llama la paridad, el 50-50, 50% para el capital y 50% para el trabajo. Al término de la dictadura militar, esto se había trastocado drásticamente, 75% para el capital, 25% para los trabajadores. La deuda externa era casi inexistente, no brillaba, apenas rozaba los 7.000 millones, al término de la dictadura 45.000 millones, con lo cual se inicia este ciclo de endeudamiento, porque en 1982 el presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, y un joven asesor Melconian convierten en deuda estatal, o sea, para que la paguemos todos, lo que era una deuda privada. Si tenemos en cuenta esta relación entre cómo se distribuye la riqueza, estado social de la lectura, la UNESCO hasta el año 2000 establecía estado social de la lectura cada 10 años, y se sostenía que hasta el 75-76 la Argentina era el 8º país más lector del mundo. Leíamos 5 libros por habitante año. Al término de la dictadura leíamos 0,81 libros por habitante año como producto de la feroz censura. Y en cuanto a estado social del lenguaje, empleábamos entre 5.000 y 5.500 palabras, cuando para poder entender y ser entendido requerís 4.500, y al término de la dictadura habíamos perdido 3.000 palabras. 3 clases de listas negras figuraban en las escuelas e institutos y universidades. La de los libros que no podían leerse, muy grandes, y la de los libros que sí podían leerse. Lo sé fehacientemente porque mi madre fue profesora en letras y de lengua y literatura. La lista de los libros que podían leerse era tan chico que inducía a la autocensura, por entender que lo que allí no figuraba no debías leer. Y la de las palabras que no podías leer. Dicho de otra manera, ¿en qué se convirtió una sociedad que pierde tamaña cantidad de bagaje cultural y de palabras e ideas en lo que nosotros llamamos adicta, del latín adictus, a falto dictum lenguaje? No es el mudo, pero es la persona que por carecer de cantidad o calidad de palabras no puede pensar por su propia cuenta. En síntesis, no se puede explicar la dominación, la degradación, empobrecimiento económico y político si no entendemos que nos empobrecieron, además de los bolsillos, los corazones, las mentes y las palabras. Las generaciones futuras, ¿no?, de ese tiempo. Y ahí, Claudia, hay un dato del censo que yo estoy obligado a decir para no culpar a los jóvenes, ¿eh? Según el censo del 2022, que es el más reciente, el 65% de argentinos y argentinas tienen menos de 45 años y el 44% menos de 30 años. La reapertura democrática tiene 2 pilares de un contrato social. La bandera de los derechos humanos, ahí tenemos que reivindicar al CONCIN, por supuesto, y a los organismos de derechos humanos. El nunca más como un límite, como un dique de contención para no dirimir jamás los problemas de conflictos políticos o sociales a través de la violencia simbólica o material. Y el valor de la educación pública como factor de movilidad social ascendente. Pero ¿qué pasa? El público se renueva. Si vos tenés más del 65% de población
que solamente vivió la democracia. Allí hace falta una pedagogía política que, más allá de plantear consignas que pueden estar muy bien, nadie sigue consignas sino las internaliza para adentro, promueva el debate, promueva la reflexión y siembre preguntas, que es la función de la educación pública, ¿no? Sembrar preguntas. Y a mí me parece que, más allá de que los derechos humanos son una bandera instalada ejemplarmente por madres y abuelas de Plaza de Mayo y organismos, algo se fracturó en la historia, porque la historia es diálogo entre generaciones. Nosotros tenemos la obligación, yo tengo 62 años, inicié mi secundaria, Claudia y Renzo, en marzo del 76. Por lo tanto, toda mi adolescencia estuvo marcada por la dictadura. Pero es intransferible cada experiencia. Tengo un nieto que tiene 14 años y bueno, siempre pienso, va a cumplir 15 ahora Agustín, siempre pienso en esto. ¿Cómo entablar una conversación respetuosa, un diálogo con las nuevas generaciones, porque eso es la historia, y me parece que es la tarea que queda para que no aparezcan quienes estuvieron tan agazapados porque tenían vergüenza de ser negacionistas, no pasó, no se torturó, no se violó, o apologistas de la dictadura. ¿Y por qué aparece? Porque hubo un momento, me parece, en la autocrítica que quiero hacer aquí, que pensamos que ya era irreversible lo conquistado, y no hay nada reversible en la historia. Cada generación tiene el derecho y el deber de reinterpretar la historia. Y de reivindicarlo. El tema es que no siempre se puede dar, ¿no? De la misma forma que uno pretendería que se siga por ese camino. Bueno, y en esta, si se quiere, en esta lista de lo que es la educación, ¿no? La cantidad de artistas, de escritores que tuvieron que refugiarse en el exterior porque evidentemente aquí no estaban dadas las condiciones o no estaba asegurada su vida inclusive, ¿no? Exactamente. No solamente hubo una feroz censura a los libros, sino también a las películas. Mira, acá tengo un listado de 1.600 libros prohibidos. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras. Me acuerdo de Miguel Tato, que era el gran censor, y 130 películas argentinas, y 800 discos y temas musicales también se prohibieron. Invito también a que puedan googlear y buscar los temas prohibidos en la dictadura, porque hace 2 años hubo un homenaje a esos temas. Pero hay otra cosa que nos hemos olvidado, Claudia. Con la dictadura comenzó lo que se llama la desresponsabilización del Estado Nacional en relación a educación y salud. O sea que antes del 76, el 80% del financiamiento para las escuelas de todo el país provenía de la nación y las provincias aportaban el 20%. Con la dictadura empezó lo que nosotros llamamos la transferencia, en principio, de las escuelas primarias y nivel inicial o jardín a las provincias sin fondos para sustentarlas. Luego, durante los 90, con Menem, se terminó de transferir escuelas secundarias e institutos de educación superior. Por lo tanto, cuando terminábamos el asiago 2001, la ecuación se había invertido. El 70% de salud y educación aportaban las provincias y el 30% nación. Esa pérdida de federalismo y de bancar nacionalmente puede estar hoy linkeado, si querés, con lo que hizo Donald Trump al desmantelar allá en el ministerio el Departamento de Educación, porque si se fijan, si googlean, el Banco Mundial está ahora aconsejando que la educación es un tema de departamentos, estados provinciales y no de los estados-nación. Hay que estar también atentos a esto, ¿no? La mirada internacional, cómo a nivel local se reproducen o cuestionan esas políticas que son recetas que siempre han salido mal.
Ujú. Bueno, y hoy con una gestión tan, admiran tanto lo que hace Donald Trump, ¿no? Bueno, y todo lo que se hace allí, aquí también se quiere imponer. Estamos dialogando con el profesor Francisco Romero, con Tete Romero, y cuáles serían algunas, si se quiere, unas recomendaciones, digo, para estas generaciones, para las familias que bueno, ya con 40 y tantos, ¿no? Tenemos a estas nuevas generaciones, las infancias, para seguir reflexionando y tratar de mantener ese Exacto. nunca más. Y te voy a hablar desde docente, que sigo Ujú. siendo. Ahora el 7 de abril comienzan las clases a nivel superior Sí. y yo tengo como materia literatura argentina 1. Y la primera cuestión es, bueno, trabajemos las preguntas. A ver, ¿qué preguntas tienen para hacerle a la historia los pibes y las pibas? Porque en un momento determinado yo creo que hicimos más hincapié en lo más doloroso y cuando hablamos de cultura, educación, lo que perdimos, me parece que ahí estamos conectando, vinculando la experiencia individual con la experiencia colectiva. Partamos de las preguntas, partamos de textos y películas que promuevan las películas. Silenciemos un poco, solamente un poco, lo que tenemos, subrayo y pongo entre comillas para decir los más veteranos, las más veteranas. Escuchemos, aunque no nos guste, porque eso es la democracia, lo que tienen para decir los jóvenes e iniciemos una investigación. Todo lo profundo que hay en nuestra vida parte de nuestras propias curiosidades, de nuestra propia pregunta o del gran interrogante que tenemos para hacer. No demos por sentado sobreentendido nada. Me parece que es eso, que la conclusión la saquen los jóvenes, que sientan que están siendo respetados y que tienen el derecho de tener su propia visión de la historia, porque lo que se perdió es que somos sujetos históricos. Mira, yo tengo aquí para compartir algo. Rescatemos, por ejemplo, la historia como periodista, te digo, Claudia, del diario El Crisol. Hace poco me recordaba un querido amigo, Bosquín Ortega, de toda la gente que pasó. Arrancó en julio del 75 y en el 79 la dictadura de Serrano y terminó con ese diario. En ese diario pasaron Adolfina Mondín, Bocha Pereira, desaparecido, Luis Alarcón, gran escritor y periodista correntino, Bosquín Ortega. Adolfina Mondín fue la primera mujer periodista del periodismo gráfico, arrancó en el territorio. Se habla poco del Crisol, pero me parece que hay muchas investigaciones como para realizar acerca de lo que fue la dictadura en el Chaco. Y esa investigación tienen que realizarla los jóvenes, tienen el derecho y el deber de asumirse como sujetos históricos y nosotros de acompañarlos críticamente, pero también con cariño, con afecto, porque para eso está la educación, más para sembrar preguntas propias que para bajada de línea. Así es. Profesor, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Que tenga buena jornada. Muchas gracias a vos y buena jornada de memoria, verdad y justicia para todo el Chaco. El profesor Francisco Tete Romero, el escritor, revisionista histórico, en contacto con